¿Qué tal? Sean bienvenidos a este módulo de trabajo donde vamos a desarrollar el contenido temático La práctica docente, que va a ser un contenido que vamos a abordar en las unidades de aprendizaje, didáctica para la educación media superior del cuatrimestre sexto y didáctica para las ciencias sociales para noveno cuatrimestre. Bien, partiremos identificando y reconociendo que la práctica docente pues es un proceso sistemático, organizado, que se lleva a cabo dentro de un salón de clases. Esta práctica docente o este proceso sistemático pues va a encerrar a ese conjunto de acciones y estrategias didáctico-pedagógicas que el docente lleva a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué entendemos desde el punto de vista de García y Loredo en el 2008 como práctica docente? Pues entendemos que una práctica docente es una actividad dinámica, reflexiva, que comprende los conocimientos ocurridos en la interacción entre el maestro y el alumno. No se limita solamente al concepto de docencia, es decir, a los procesos educativos que tienen lugar dentro de la escuela o dentro del salón de clases específicamente, sino que va a incluir la intervención pedagógica ocurrida antes y después de los procesos interactivos en el aula. Con esta cita, pues tendríamos que estar haciendo una reflexión de que la práctica docente no solamente va a hacer ese acto de ir tú a hacer presencia en el aula, sino que va a tener la interrelación de tres procesos o de tres fases, que es la planificación, la aplicación y la evaluación. Así pues, es necesario que constantemente nosotros estemos modificando o transformando nuestra práctica docente. ¿A través de qué? De una observación, de una evaluación, análisis y reflexión de dichas acciones que se llevan a cabo dentro de ese marco que es el trabajo docente en el aula, lo cual me va a permitir que nosotros podamos identificar como profesores del nivel de educación media superior que la práctica docente es una praxis social, es decir, que va a establecer una relación entre los conocimientos teóricos que yo tengo, entre la pedagogía y entre la didáctica, es decir, entre las estrategias, los métodos o las actividades que yo implemento en el aula para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. La práctica docente, por su conformación, es totalmente heterogénea, es decir, que va a responder a todas las características diferentes que tienen los jóvenes dentro de un grupo. Va a ser histórica y va a concretar sus significados en la actuación de un docente. Así pues, la práctica docente va a tener diferentes definiciones o va a tener diferentes aseveraciones, entre las cuales podemos establecer que esta práctica docente pues van a ser todas aquellas prácticas que desarrolla el docente a partir del despliegue de sus capacidades y competencias para favorecer el aprendizaje de sus estudiantes. Se empata con lo que conocemos nosotros como educación formal. Para que nosotros podamos desarrollar esta práctica docente, esa educación formal de la que les estoy hablando, pues es necesario que el docente conozca cuál es la función que tiene la educación, cuál es la función que desempeña él como docente, sus estudiantes, y cuál es la forma en cómo cada uno de ellos aprenden. Nos dice que la práctica docente va a ser una red compleja de actividades y relaciones, donde se debe de desarrollar el hecho de enseñar y aprender. Y va a comprender tareas docentes que van a ser tareas simultáneas, variadas, numerosas, impredecibles e inmediatas, que van a estar sujetas a las dinámicas que se viven dentro del salón de clases. Terminamos concluyendo que la práctica docente pues va a ser justamente esa praxis social, objetiva e intencional en la que van a intervenir diferentes significados, percepciones y acciones de los agentes que se encuentran implicados en este proceso de enseñanza-aprendizaje. La práctica docente en su configuración
ha de tomar en cuenta y ha de considerar diferentes dimensiones: la dimensión institucional, la dimensión sociocultural, la dimensión psicopedagógica, interpersonal, personal, valoral e institucional. Todas estas dimensiones van a recabar o van a concretar todos los aspectos sociales, cognitivos, culturales, económicos, de ideologías, de proyectos en los que se vinculan las diferentes áreas del conocimiento y las diferentes los diferentes espacios que hay en una institución. La práctica docente, para que pueda concretarse de manera plena, debe de pasar forzosamente por 3 etapas o 3 fases. La primera de ellas es la fase de planificación. En esta fase lo que se pretende es que el docente pueda prever o pueda anticipar los resultados de su trabajo docente al articular diferentes variables metodológicas. La planificación debe de considerar las características y los intereses de los estudiantes con los que se trabaja. La aplicación o ejecución es una fase que consiste en que el maestro, una vez que ha realizado la planificación, que ha concretado ese proceso mental de planificar, de anticipar en un documento que nosotros conocemos como formato de planificación, consiste en llevarlo a la práctica. Eso es la aplicación o la ejecución, que yo pueda intervenir directamente en el salón de clases para que así podamos favorecer el desarrollo o el aprendizaje en nuestros alumnos. La tercera etapa es la etapa de la evaluación. En la actualidad es necesario que como docentes consideremos a la evaluación desde un enfoque formativo, cuyo enfoque formativo de esta práctica docente va a estar enfatizado o va a tener 3 características primordiales. Primero, que debemos de estar dando retroalimentación permanente a los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos. El papel del maestro es muy importante a la hora de poder reencauzar, orientar o poder ayudar a los alumnos a lograr aprendizajes. La segunda función de un enfoque formativo de la evaluación es la mejora o el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Y por último, la mejora o la reflexión constante de la práctica docente, la práctica propia, para identificar cuáles son las fortalezas y cuáles son las áreas de oportunidad que debo de fortalecer para que este proceso de enseñanza-aprendizaje, para que esta práctica educativa sea realmente eficaz y eficiente. El papel del maestro en el nivel de educación media superior no va a quedar limitada a una formación inicial. Tú que estás estudiando la licenciatura en pedagogía, no vas a ir a trabajar al nivel de educación media superior creyendo que tienes todos los conocimientos y todas las competencias. ¿Por qué? Porque el conocimiento está en constante modificación, en constante cambio. Ello significa pues que también nosotros como docentes debemos de estar participando constante y permanentemente en procesos de actualización y de profesionalización, porque solamente de esta manera podremos desarrollar competencias docentes que me permitan realmente atender a las necesidades e intereses de mis alumnos, las cuales van a estar relacionadas con el entorno en el que ellos se mueven, con los cambios que se suscitan en nuestra sociedad. Por ello, es necesario que el maestro encargado de trabajar con grupos de la educación media superior debe de tener conocimientos específicos sobre el trabajo en este nivel educativo. El primero de ellos consiste en que el maestro conozca su materia. Conocer la materia coincide o se empata con el hecho de que tú puedas conocer cuáles son los elementos que debemos de favorecer en el aprendizaje de nuestras materias, en el aprendizaje de los alumnos en respecto a los contenidos y respecto a los aprendizajes esperados que se establecen en el currículum para la educación media superior.
que yo también, para que pueda enseñar algo, lo debo de dominar. Y ese conocimiento de la materia pues consiste en que si yo voy a trabajar en el taller de lectura y redacción y voy a hablar el tema de comunicación oral, pues yo debo de dominar una comunicación oral para poder enseñarla a mis alumnos. Si yo voy a ver fórmula general para resolver ecuaciones en matemáticas, pues yo debo de conocer qué es una ecuación de segundo grado, qué es una ecuación de primer grado, qué es una fórmula general, para que yo pueda enseñar o hacer esa transposición de conocimientos hacia mis alumnos. El segundo conocimiento que debe de tener el docente es el conocimiento didáctico del contenido. ¿Cómo enseñar? ¿Cuál es la estrategia más adecuada? ¿Cuál es la actividad o cuáles son las técnicas que yo puedo implementar para desarrollar cierto tipo de conocimientos? Tercer conocimiento que debes dominar como docente es el conocimiento del currículum y los materiales de enseñanza. Aquí debemos de recordar que para el nivel de educación media superior estamos trabajando con un modelo educativo que se emitió en el 2016 y trabajamos con la propuesta curricular Aprendizajes Clave 2017. Como docente debemos de tener dominio sobre los componentes y los elementos curriculares de estos dos materiales, que son los referentes guía para poder conocer las orientaciones teóricas y metodológicas del trabajo en la educación media superior. Debemos de saber cuáles son los procesos de aprendizaje que viven nuestros alumnos, cómo aprenden, qué inteligencia tienen desarrollada, qué tipo de actividades prefieren, cuáles actividades les disgustan. Todo eso implica que nosotros tengamos un conocimiento de nuestros estudiantes. Y también que aprendamos a identificar cuáles son los elementos del contexto en el que los jóvenes se mueven. ¿Por qué? Porque en el nivel de educación media superior y en todo el nivel de la educación obligatoria se está empezando a implementar la estrategia, o se tiene el reto de que toda nuestra enseñanza esté sustentada bajo un aprendizaje situado. Es decir, que todo lo que el alumno aprende en clase le debe de servir para entender y comprender lo que hay en su entorno. Entonces, pues, llegamos a la fase de poder entender y poder comprender de que el docente forzosamente debe de estar, aparte de tener una formación inicial en pedagogía, en educación, debe de tener una actualización permanente. Debe de favorecer el contexto de trabajo, es decir, debe de aprender a relacionarse, a saber que él va a recabar información o va a mejorar su trabajo docente cuando se relacione con diferentes compañeros, con diferentes textos, con diferentes recursos que le van a promover un acto de investigación y que van a mejorar su experiencia en el trabajo docente. Así, todos estos elementos que les acabo de mencionar, tanto del conocimiento y de los requerimientos que se deben de tener como maestros en el nivel de educación media superior, van a ser indispensables para el diseño y el desarrollo de una enseñanza, la cual va a estar empatada y va a requerir de la elección de una propuesta didáctica existente o desarrollar una propuesta de acuerdo a las características que presentan los grupos. Entonces aquí es cuando el maestro va a poner en juego lo que es su ingenio, su imaginación y su creatividad para hacer clases realmente atractivas y en donde sus alumnos se sientan motivados e interesados a aprender de manera constante. Todas las características y todos los perfiles que han de describir cómo es un docente en la educación superior, pues se engloban en 4 dominios, los cuales les voy a explicar a continuación. El primer dominio hace referencia al hecho de que el docente debe de prepararse o debe de tener una preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Todo docente, al participar o al desarrollar su práctica educativa, pues debe de dominar los temas, y ese dominio de temas va a hacer que él identifique cuán complejo es el hecho de que el estudiante también pueda comprender lo que yo le quiero explicar.
pueda acceder a ese conocimiento a partir de la experiencia, a partir del descubrimiento. Entonces, es necesario que el maestro constantemente, primero, conozca la estructura y la naturaleza del contenido que va a desarrollar, que sepa cómo aprenden sus alumnos. El segundo dominio que vamos a abordar es la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Principio pedagógico muy importante para la educación obligatoria y en específico para la educación media superior es que todo acto educativo, todo proceso de enseñanza-aprendizaje tendrá como centro o como eje el papel del estudiante. El estudiante es el responsable activo de su propio aprendizaje. Nadie puede aprender por uno mismo. Nadie puede aprender, yo no puedo aprender por otro compañero, porque las experiencias, las estructuras cognitivas, los conocimientos, las habilidades, las actitudes varían entre una y otra persona, aunque pertenezcamos a un mismo contexto. Entonces, el docente debe de saber que su enseñanza debe de estar adaptada a esas características de los alumnos. El tercer dominio que debe de tener el maestro es la participación en la gestión de la escuela y esta debe de estar articulada con la comunidad. Justo este dominio se relaciona con el hecho de un aprendizaje situado. Este aprendizaje situado, pues primero va a estar enfocado a un proyecto o a una planeación educativa. La planeación educativa no es más que un proyecto en el que se involucran todos los actores educativos de la educación media superior. Y a partir de ese proyecto, por ejemplo, vamos a trabajar lo que son temas transversales, como puede ser educación en valores, educación sexual, educación financiera, y estos temas van a estar vinculados directamente con la sociedad. Es ahí donde se justifica el manejo de la metodología del aprendizaje situado. El cuarto dominio que vamos a abordar es el desarrollo de la profesionalización y de la identidad docente. Parte muy importante es ¿cómo me identifico yo como docente? ¿Cuánto estoy comprometido con mi formación docente y con mis alumnos? Es ahí donde nosotros vamos a reflexionar sobre nuestra identidad docente. ¿Estoy trabajando en lo que quiero ser? ¿O solamente porque me quedó otra opción que ser docente? Aquí debemos de potenciar esa identidad porque se va a reflejar en el trato que tú tengas con tus alumnos, en la manera de cómo preparas tus clases y en la manera de cómo atiendes a tus alumnos en cuanto a la cuestión de que tú puedas brindar retroalimentación, de que puedas brindar ayudas. Entonces, aquí darás cuenta tú de si eres o no una persona que realmente disfruta la docencia, que realmente disfruta el trabajo con jóvenes. Y aunado a esta identidad personal, a esta identidad docente, pues viene lo que es la profesionalización, que les comentaba ya que no es suficiente el hecho de que tú tengas un título universitario o un título normalista sobre educación, sino que debemos de estar en constante actualización con la finalidad de que podamos empatar lo que nosotros sabemos con lo que nuestros alumnos requieren y necesitan para poderse involucrar en una vida social, económica, política y de cualquier otro índole en la que se manifiesten los cambios del contexto en el que se mueven. Retomamos lo que es un material que a mi parecer me brinda muchos elementos teóricos, muchos elementos metodológicos sobre la práctica docente, que es el material de Anthony Zavala Vidiella, que en el 2005 él hace una reflexión o establece unas unidades de análisis para poder nosotros conocer cómo se puede mejorar y cómo podemos analizar una práctica docente. Él indica que deben de existir al menos 8 variables metodológicas para que nosotros podamos articular y podamos mejorar lo que es el trabajo docente. La primera variable hace referencia a la secuencia de contenidos. Los contenidos es todo aquello que el alumno debe de aprender en la educación formal. En este caso, los contenidos pueden ser de 4 tipos: los contenidos factuales, conceptuales, procedimentales y actitudinales.
A partir de ellos es que se gira el trabajo en cuanto al diseño de actividades, que es la segunda variable que él establece. Entendemos por actividad o por tarea toda aquella acción que el alumno debe de realizar en el aula y que esté encaminada al logro de aprendizajes. Esta secuencia de actividades va a hacer o va a tener una relación entre las fases de la intervención docente, que es el inicio, el desarrollo y el cierre. Las actividades deben de estar en función de las necesidades y de los intereses de los niños, y sobre todo se deben de plantear como retos alcanzables, que es uno de los principios del constructivismo, porque cuando tú planteas una actividad, debe de ser una actividad retadora, pero que además debe de ser alcanzada por el alumno para no crear un sentimiento de frustración o de apatía hacia el trabajo. La siguiente y tercera variable que maneja es el papel del profesorado. Para la educación media superior, el docente solamente juega un papel de guía, de coordinador, y él ya no es lo más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Solamente motiva y estimula a los estudiantes para que ellos puedan aprender de manera constante y permanente. Cuarta variable es el papel del alumno. El alumno, de acuerdo a los principios pedagógicos, nos dice que es lo más importante del proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno está en el centro de las estrategias, de las actividades y de las metodologías que el maestro pueda utilizar para favorecer lo que es el desarrollo de competencias y capacidades. La siguiente variable se hace referencia a los materiales y los auxiliares didácticos. Conviene en este punto hacer una distinción. Los materiales didácticos van a ser todos aquellos recursos que el maestro utilice para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Es todo lo que yo utilizo en mi salón de clases para que mis alumnos aprendan, que pueden ser lo que son los materiales de laboratorio, referentes visuales, maquetas, videos, audios. Y por otro lado tenemos lo que son los auxiliares didácticos. Según Zavala Vidiela nos dice que un auxiliar didáctico diferencia del material porque el auxiliar, como su nombre lo dice, auxilia la labor docente, auxilia el trabajo docente. ¿Por qué? Porque dentro de esta categoría de auxiliares didácticos pues encontramos lo que son los planes y programas de estudio, las guías escolares, lo que son materiales de fotocopias, porque solamente son un apoyo para lo que es el aprendizaje y la enseñanza. La siguiente variable son los espacios y el tiempo escolar. Para que tú salgas de esa monotonía, para que tú hagas que tus alumnos conozcan y contextualicen sus experiencias formativas de aprendizaje, es necesario que utilicemos diferentes espacios de nuestras escuelas, de la comunidad, que hagamos recorridos, que vayamos a una cámara GESEL, que hagamos una actividad en la cancha, en la sala de usos múltiples, en la sala de computación, que nosotros podamos ver diferentes escenarios y que podamos interactuar en diferentes espacios donde nuestros alumnos van a generar experiencias de aprendizaje diferentes a las que se viven dentro del salón de clases. También en esta misma variable se señala la importancia del tiempo escolar. El tiempo escolar pues es muy importante que se planifique, es de vital importancia que el maestro lo esté previendo desde un inicio, porque de ello va a depender el tipo y la cantidad de actividades que yo voy a desplegar para que mis alumnos puedan acceder a los aprendizajes clave o aprendizajes esperados que se manejan en la propuesta curricular para educación media superior. La siguiente variable es la organización social de la clase. Esta variable hace referencia a las formas o las maneras en cómo quiero que mis alumnos se integren para realizar una u otra actividad. En esta organización social de la clase puedo optar por trabajar lo que es el colectivo, todo el grupo junto, por equipos, por trinas, por binas, de manera individual, incorporar la estrategia del monitoreo, de gemelos. Todas estas forman parte de lo que es la organización social de la clase. Y por último tenemos lo que es el sistema de evaluación, que como ya les comentaba, ese sistema de evaluación
tiene que estar empatado con lo que es el enfoque formativo de evaluación. ¿Por qué? Porque va a cumplir con 3 requisitos, que es la retroalimentación, la mejora del aprendizaje y la mejora de la práctica docente. Hasta aquí hemos hecho un recorrido de lo que nosotros podemos entender y caracterizar a la práctica docente. Sin embargo, el desempeño que podamos tener como maestros dentro de esa práctica docente, dentro de esa praxis social, pues va a depender mucho de las habilidades docentes que nosotros tengamos. Y estas habilidades docentes van a estar empatadas con los cambios en el contexto educativo del siglo XXI. Hablamos de un maestro en la actualidad. ¿Qué significa ser un profesor hoy en las aulas del siglo XXI? Pues significa un maestro que responda, que conozca y que sepa aterrizar cuáles son las metas educativas, cuáles son los propósitos, cuáles son los aprendizajes clave y los aprendizajes esperados que requiere un estudiante de la educación media superior. También es un docente que debe de saber trabajar con una diversidad, con una heterogeneidad en las aulas, ya que nuestros grupos cada vez son más numerosos. Debe de saber que la sociedad es una sociedad multicultural, que tiene intereses y que tiene necesidades particulares y que hace una mega diversidad en el aula de intereses, de motivaciones, de capacidades, de habilidades y, por qué no, también de áreas de oportunidad. Y por último, debemos de ser unos docentes o un maestro que sepa utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas en el proceso educativo con la finalidad de que nuestros alumnos puedan verse inmersos en ambientes de aprendizaje virtuales y que empatan y que puedan compartir características de los ambientes de aprendizajes establecidos por la Secretaría de Educación Pública. El docente de hoy tiene un gran reto, tiene un papel muy importante en el impacto, en el desarrollo de los estudiantes. Y ese papel debe de estar empatado con lo que son las políticas educativas del sistema educativo mexicano. ¿Qué significa ello? Que debemos de saber qué es lo que quiere el país, qué es lo que quiere mi sistema educativo que yo logre los estudiantes. Para eso se requiere que el maestro esté constantemente reflexionando su quehacer educativo. Debemos de saber que ese maestro pues va a tener un reto junto con el sistema educativo, el cual consiste principalmente en lograr que todos los estudiantes tengan un dominio de los conocimientos y de los aprendizajes clave que se señalan en los programas de estudio. Y sobre todo, que deben propiciar nuevos aprendizajes en situaciones diversas. Esto nos conduce a que podamos redefinir cuál es el papel del profesor, cuál es el trabajo del docente en la educación media superior. Primero, pues que se debe de quitar de la mente, de la práctica, que el docente sea un mero transmisor de información y más bien es un promotor o agente de cambio en los estudiantes, de un cambio o de un motor que haga que ellos aprendan por cuenta propia. También entre sus obligaciones está el desempeño de un papel de liderazgo compartido y de un desarrollo en la capacidad de motivación. Tiene la obligación de educar en tiempos de cambios e incertidumbres a partir del equilibrio y de la serenidad, lo cual se empata o se relaciona con lo que es el desarrollo de las habilidades socioemocionales, pero no solamente del estudiante, sino también mías, porque yo soy un reflejo, yo soy un modelo de lo que quiero formar en mis alumnos. Si yo soy una persona neurótica, si yo soy una persona que me molesta el hecho de estar trabajando, desempeñando mi labor docente, pues también voy a formar eso en los alumnos, porque voy a transferir mis emociones, mis actitudes, y ellos van a ir interiorizando parte de mis conductas a su desarrollo integral, a lo que es su estructura cognitiva.
también tiene el reto o la tarea de poder articular las diferentes fases de la práctica docente, de entre las cuales pues ya les comentaba que tenemos 3, que es la planificación, la aplicación y la evaluación. Todo el papel del docente está en función de un conjunto de metas educativas, y lo más completo, lo más complejo dentro de estas metas educativas son los pilares de la educación, los cuales son 4. Estos pilares de la educación, pues primero es aprender a conocer, que se relaciona con la parte cognitiva, que se relaciona con la metacognición, de que yo sepa cómo aprendo, de que yo sepa qué debe de aprender mi estudiante. El aprender a hacer, que se relaciona con las habilidades, con los métodos, con las técnicas, con las estrategias, los procedimientos o las tareas que van a realizar los estudiantes. El aprender a convivir se relaciona con los contenidos actitudinales, que empieza a desarrollar habilidades de relación y de comunicación, relaciones interpersonales. Y por último tenemos también el aprender a hacer. El aprender a hacer se relaciona con las habilidades, mientras que el aprender a ser se relaciona con los contenidos actitudinales. ¿Cómo puedo favorecer yo un aprendizaje efectivo dentro de mis prácticas docentes? Pues debo de ser capaz de favorecer el deseo de saber de los alumnos y de ampliar sus conocimientos. Es decir, debo desplegar ciertas habilidades o capacidades para que el alumno pueda sentirse motivado y pueda tener ganas de estar aprendiendo de manera constante. Se debe de aprender a cuidar el desarrollo afectivo y social del grupo, facilitar la autonomía moral, ser capaz de desarrollar una educación multicultural y colaborar con las familias. ¿Por qué? Porque pues, los grupos no son grupos homogéneos, son grupos heterogéneos con características muy diferentes, y el maestro debe de tener la capacidad de responder a cada una de esas características. Debe de saber trabajar en equipo, que es una parte muy importante, porque el trabajo en equipo puede ser de 2 tipos, pero lo que debemos de potenciar principalmente es el trabajo colaborativo. Pero también podemos implementar la estrategia de trabajo cooperativo como unas modalidades del trabajo en equipo. ¿Cómo es que nosotros podemos desarrollar nuestras habilidades? Bueno, para eso debemos de aprender a dialogar con nuestros alumnos y a estimular su interés por aprender. Dedicar tanto empeño en el dominio de la metodología como en el contenido del programa. No me sirve de nada a mi maestro de educación media superior conocer el programa de estudios si no tengo la didáctica, si no sé cómo hacer que mis alumnos aprendan, qué estrategias o qué metodología puedo utilizar para favorecer ese aprendizaje. También es necesario estar al tanto del desarrollo de las tecnologías y que las tecnologías también sean un medio a partir del cual generemos ambientes de aprendizaje y generemos capacidades y competencias en los jóvenes. Debemos de orientar, aconsejar y saber aceptar las críticas. Esto se empata con lo que es la flexibilidad del pensamiento. Cuando yo tengo una flexibilidad del pensamiento, reconozco que todas las críticas y todos los comentarios que hagan las personas sobre mi desempeño son para mejorar, y tomar lo positivo y lo negativo como una parte, como un aspecto del crecimiento personal y profesional. Debemos tener una actitud positiva y de entusiasmo hacia los estudiantes, pues esto ayudará a tener una mejor motivación, y dedicar tiempo tras cada sesión para analizar los aspectos de la misma que son capaces o que pueden ser sujetos de mejora. Esto me permite reflexionar mi práctica docente y saber qué puedo cambiar y hacia dónde lo debo seguir. Cuando yo soy capaz de identificar qué puedo cambiar como docente, pues voy a crear un modelo de aprendizaje. Ese modelo de aprendizaje me va a permitir que yo identifique cuáles son las estrategias y procedimientos que puedo utilizar para lograr los propósitos de aprendizaje. Y para ello, ¿qué debo de saber? Debo de saber hacia dónde quiero conducir a mis alumnos, por qué y cuál es la mejor forma de hacerlo. Saber qué queremos que los alumnos aprendan y cómo queremos que lo hagan. Crear, diseñar e implementar actividades curiosas y motivadoras
que pongan en práctica y que desarrollen todas las inteligencias múltiples del alumno, que podamos nosotros formar esos seres integrales que requiere la sociedad. Desarrollar en los alumnos la capacidad para razonar, resolver de manera eficaz y ética los problemas y convertir la experiencia en aprendizaje. Y dedicar, ¿por qué no?, un tiempo a reflexionar y autoevaluarnos. Muchas veces el ejercicio de autoevaluación, de reconocer cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis áreas de oportunidad, lo dejamos de lado. Sin embargo, recordemos que cada vez de que tú llegas a un grupo diferente, debes de tener un actuar diferente, debes de tener un nivel de desempeño diferente, porque ello va a hacer que tú puedas ir mejorando tu práctica docente. En el caso de que nosotros podamos desarrollar algunas clases teóricas, es dispensable que cuando nosotros estamos haciendo una explicación o estamos desarrollando un contenido temático de naturaleza factual o conceptual, pues necesitamos captar la atención de nuestros alumnos, crear un ambiente de aprendizaje en el que el alumno se sienta con la confianza de poder comunicarse, de interactuar y de aprender por cuenta propia. Debemos de facilitar la organización mediante una organización de ideas a partir de una secuencia lógica, generar procesos de comprensión y verificar lo que hemos seguido a través de la discusión, la participación, las preguntas y de los diferentes productos o actividades de aprendizaje que se desarrollan en el aula. Y por último también conectar lo aprendido con lo que ya se sabía. Esta relación entre lo que ya se sabía con el nuevo material de aprendizaje es sustento importante en lo que nosotros conocemos como aprendizaje significativo. ¿Cómo podemos conseguir que un aprendizaje sea diverso, implicador y eficaz? Pues mediante el aprendizaje cooperativo, en el cual se favorece la actuación de los estudiantes mediante la guía o el modelamiento, mediante la facilitación de la documentación, de la explicación, de la argumentación y mediante el establecimiento de objetivos claros a través del trabajo. Tú vas a saber que tu trabajo fue eficaz o eficiente cuando notes que tus alumnos desarrollaron un aprendizaje significativo, cuando encontraron sentido a lo que se aprendió en esa sesión de trabajo. Todas estas características que te he mencionado sobre lo que es el trabajo en el aula, lo que es la práctica docente y lo que caracteriza a un docente eficaz en la práctica docente, pues se engloba en 5 dimensiones, las cuales son básicas y que es necesario que tú conozcas para el momento en el que desees ingresar al servicio profesional docente. La primera dimensión hace referencia a un docente que conoce a sus alumnos, que sabe cómo aprenden y lo que debe aprender. La dimensión 2 es un docente que organiza y evalúa su trabajo educativo. Ese trabajo educativo, es decir, que va a tener una intervención didáctica pertinente, para lo cual es necesario que el docente conozca cuáles son las fases del trabajo docente. ¿En qué consiste la planificación y cómo la puedo realizar? ¿Qué consiste la ejecución o aplicación y qué lo sustenta? Y por último, ¿cómo puedo yo desarrollar un sistema de evaluación? La dimensión 3 habla de un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los estudiantes en su aprendizaje. ¿Qué tipos de ayuda puedo ofrecer en el aula? ¿Qué acompañamiento, qué orientación, qué asesoría debo dar yo a mis estudiantes para que todos aprendan, que ningún alumno se quede rezagado, que todos puedan aprender de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, porque estamos hablando hoy en día de una educación inclusiva? Ahí es cuando se nota que un docente es competente, porque puede adecuar y puede adaptar la enseñanza a las características de sus estudiantes. La dimensión 4 nos señala que es necesario tener a un docente que asuma sus responsabilidades legales y éticas que están en concordancia con la profesión del bienestar de los alumnos. Esto te
invita a que tú, docente en formación, a que yo, docente en servicio, conozcamos cuáles son las bases filosóficas, las bases organizativas y las bases legales del sistema educativo mexicano y cómo nosotros las podemos aplicar en nuestra práctica docente cotidiana del aula. Llegamos así a la dimensión número 5, la cual nos habla de un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. Esta dimensión empata con que nosotros debemos de implicarnos en el diseño y en la elaboración de proyectos de mejora continua en la escuela y que estos proyectos van a responder en primer lugar a las características de la comunidad escolar y que esos proyectos al resolver o al satisfacer las necesidades de la comunidad escolar se van a ver reflejadas en la interacción del estudiante dentro del contexto en el que se mueve. Bien, hasta acá llegamos a lo que es la parte de analizar y poder concretar qué entendemos por la práctica docente y cuál es tu papel como motivador, como coordinador o como guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Me despido de ti y te envío un cordial saludo. Soy el tutor de unidad de aprendizaje, Edgar Cabrera Álvarez.